Hola chicos, ahora vamos a resolver el cuestionario número 15 y la pregunta número 1 nos pide que tomemos la integral indefinida de esta fracción. Para que sea el proceso bastante sencillo, lo único que debemos de hacer es repartir el término 2x cuadrado para cada uno de los términos del numerador. De manera que tenemos lo siguiente: dividimos 2x a la sexta para 2x al cuadrado, sumamos 8x a la cuarta y también lo dividimos para 2x al cuadrado, ya que todos los tres términos comparten el mismo denominador. Y luego restamos también 4x y dividimos para 2x al cuadrado. Todo esto lo vamos a integrar respecto a x. Simplificamos, podemos quitar de aquí el 2 y también podríamos quitar un x al cuadrado y me quedaría aquí un x cuarta. Podemos simplificar aquí, quedaría 4, quitamos un x cuadrado, aquí me quedaría x al cuadrado. Simplificamos aquí también, la mitad 1, la mitad 2. Simplificamos una x y me queda en el denominador una x. Entonces, tengo lo siguiente. De la primera parte, de todo lo que he eliminado, nada más me queda un x a la cuarta. En la segunda parte me queda 4 que multiplica a x al cuadrado. Y finalmente tengo aquí 2 que divide para x. Y eso lo integramos con respecto a x. Luego tomamos la integral de cada uno de los términos. Esto es x a la quinta que divide para 5, más 4 por x al cubo dividido para 3, menos 2, la integral de 1 sobre x, es el logaritmo de valor absoluto de x. Y sumamos una constante debido a que la integral es indefinida. Y este es el resultado del ejercicio. Vamos a resolver la pregunta número 2 del cuestionario 15. El problema me pide descomponer la siguiente fracción en una suma de fracciones parciales. Dado que el denominador ya está factorado y 2 son los factores, tenemos que distribuir esto entre dos nuevas fracciones. En el primer denominador colocamos x menos 3 y en el segundo x menos 2. Sobre cada numerador colocamos números que los vamos a calcular efectivamente resolviendo esta suma de fracciones. Si sacamos el mínimo común múltiplo, tenemos que multiplicar los términos de los denominadores y luego para cada numerador distribuir adecuadamente. Aquí tenemos que escribir x menos 2 y sumar b que multiplica a x menos 3. Luego, escribiendo la fracción anterior, podemos simplificar los denominadores. Dado que de ambos lados son idénticos, eliminamos los denominadores y tenemos en el lado izquierdo 5x menos 13. Del lado derecho distribuimos cada número para cada paréntesis, esto es ax menos 2a más bx menos 3b. Sumamos los términos semejantes, en este caso los que comparten la x, y tenemos que a más b multiplica a x y luego menos 2a resta de menos 3b. Del lado izquierdo tenemos que 5x menos 13 es igual a esto. Comparamos término a término los coeficientes. Para x tenemos que a más b es igual a 5. Comparamos nada más los coeficientes que van delante de la variable. Y luego tenemos que menos 13 tiene que ser igual a este número de aquí. Eso quiere decir que menos 2a menos 3b es igual a menos 13. Para resolver el sistema de ecuaciones de dos incógnitas, tenemos que multiplicar la ecuación número 1 por 3. De esta manera, tenemos lo siguiente, que 3a más 3b es igual a 15. Cada uno de los términos se multiplican por 3. Escribimos la segunda ecuación sin alterarla. Esto es menos 2a menos 3b igual a menos 13. Sumamos en vertical, eliminamos la variable b, sumando los términos que me quedaron, esto es a, y 15 menos 13 es 2. Eso quiere decir que el valor de a es 2. Luego, reemplazamos el valor de a en cualquiera de las dos ecuaciones, en este caso la primera es más sencilla. Tenemos que a más b es igual a 5, como a vale 2,
Despejamos eso al otro lado, es 5 menos 2, 3. De esa manera obtenemos que b vale 3. Reemplazamos en las fracciones parciales y tenemos lo siguiente. 2 que divide a x menos 3 más 3 que divide a x menos 2. Y hemos conseguido la suma de fracciones parciales. Vamos a desarrollar la pregunta número 3, evaluando la integral definida que contiene como integrando una fracción que puede distribuirse como una suma de fracciones parciales. Esta fracción no solamente puede quedar escrita tal y como está. Notemos que en el denominador podemos tomar factores, es decir, vamos a factorar, escribiendo aparte, tenemos y cuadrado menos 2y menos 3, recordando que y cuadrado es y por y el término menos 3 lo podemos obtener multiplicando menos 3 por 1. Si sumamos estos dos números, obtenemos menos 2, que es precisamente el término que está en la mitad. Si logramos eso, podemos escribir en el denominador este polinomio como el producto de estos dos números. Es decir, escribiríamos y menos 3 multiplicado por y más 1, porque 1 es positivo. Luego, descomponemos esto como una suma de dos fracciones parciales. La primera contiene en su denominador a y menos 3 y la segunda a y más 1. En cada numerador colocamos dos variables que sean diferentes, a y b. Luego, tomamos el mínimo común múltiplo, es el producto de los denominadores, y menos 3 que multiplica y más 1, y en el numerador colocamos los números multiplicados adecuadamente. Como tenemos y menos 3, tenemos que colocar un y más 1, más b multiplicado por, aquí tenemos y más 1, tenemos que multiplicarlo por y menos 3. Luego, de este lado, escribimos la misma fracción, y nos percatamos que el denominador es idéntico a este, de manera que podemos simplificar eso. Habiendo hecho aquello, tenemos que y es igual, de acuerdo a la propiedad distributiva, tengo que multiplicar término a término, esto es a y por a, más b por y menos 3 veces b. Luego, sumo los términos semejantes y tengo que a más b multiplica y luego esto suma de a menos 3b. Del lado izquierdo tengo nada más el término y, pero no tengo un número con quien comparar el término que me ha quedado aquí. Basta añadir un término 0 y como no he alterado nada del lado izquierdo, puedo comparar término a término. Recordemos también que delante de y está el coeficiente número 1. Comparando para la variable y, tenemos que a más b es igual a 1, el 1 que está escrito aquí, y a menos 3b es igual a 0. Luego, la primera ecuación la multiplicamos por 3 y obtenemos que 3 veces a más 3 veces b es igual a 3. Escribimos sin alterar la segunda ecuación y tenemos que a menos 3b es igual a 0. Sumamos en vertical, eliminamos la variable b y sumamos lo que nos ha quedado. Esto es 4 por a es igual a 3. Despejando tenemos que a es 3 cuartos y ya tenemos la primera variable. Para encontrar la segunda tenemos que reemplazar la que acabamos de encontrar en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, si lo hacemos en la primera, tenemos que 3 cuartos más b es igual a 1. Eso quiere decir que b es igual a 1 menos 3 cuartos. Y obtenemos que b, sacando como mínimo común a 4, es 4 menos 3 en su numerador. Eso quiere decir que b es un cuarto. Estos valores hay que reemplazarlos de acá. Eso quiere decir que a es 3 cuartos y b es un cuarto. Este es el integrando y la suma de estas dos fracciones también lo son. Vamos a reemplazar aquí y vamos a tomar las integrales adecuadas. Tenemos que la integral de 4 a 8 de 3 que divide para 4 multiplicado por y menos 3 suma a 1 que divide para 4 multiplicado por y más 1. Esto multiplicado por el diferencial de y. Vamos a repartir la integral y tenemos que 3 cuartos de la integral de 4 a 8 de 1 sobre y menos 3 diferencial de y
va sumado con un cuarto de la integral de 4 a 8 de 1 sobre y más 1 diferencial de y. Ambas integrales vienen dadas por un logaritmo natural en valor absoluto. Esto es 3 cuartos del logaritmo natural de y menos 3 evaluado entre 4 y 8, más un cuarto del logaritmo natural de y más 1, también evaluada entre 4 y 8. Evaluamos cada uno de los extremos y tenemos que 3 cuartos multiplica al logaritmo natural de 8 menos 3, que es 5, menos 3 cuartos del logaritmo natural, reemplazamos 4 aquí, tendríamos 1 más un cuarto del logaritmo natural, reemplazando 8 aquí, tendríamos 9 menos un cuarto del logaritmo natural, reemplazando aquí tendríamos un 5. ¿Sí? Luego tenemos lo siguiente, logaritmo natural de 1 es 0, así que podemos quitarlo de ahí. Luego tenemos dos términos que contienen logaritmo natural de 5. Nada más sumamos las fracciones delanteras, 3 cuartos menos un cuarto es 2 cuartos por logaritmo natural de 5. Y aquí también tenemos un cuarto logaritmo natural de 9. Si simplificamos la mitad, tendríamos un medio del logaritmo natural de 5. Más, recordemos que un cuarto es un medio por un medio. Y si tenemos un número que multiplica delante de un logaritmo, lo podemos introducir dentro del logaritmo como un exponente. Esto es, un medio del logaritmo natural de 5 más un medio del logaritmo natural de 9 elevado a la 1 medio. Pero 9 elevado a la 1 medio es raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces escribimos 1 medio por logaritmo natural de 5 más 1 medio por logaritmo natural de 3. Y notamos que hay factor común 1 medio. Si hacemos eso, tenemos 1 medio del logaritmo natural de 5 más logaritmo natural de 3. La suma de los logaritmos se interpreta como el logaritmo del producto de los términos. Eso me va a dar 1 medio del logaritmo natural de 5 por 3, que es 15. Y hemos concluido con el ejercicio. Vamos a continuar resolviendo problemas del cuestionario número 15. Esta vez tenemos que desarrollar la integral de esta fracción. La fracción contiene un exponente número 3 en el numerador y el exponente más alto en el denominador es 1. Mediante esta comparación nos damos cuenta que el proceso que debemos de seguir es primero hacer una división. Entonces, como el exponente de arriba es más grande que el de abajo, efectuamos la división. Tenemos que x al cubo más 2x cuadrado más 3x menos 1 tiene que estar dividido para x más 1. X al cubo para x es a x cuadrado. La multiplicación cambia de signos hacia el otro lado. Tenemos menos x al cubo, x cuadrado por 1 es x cuadrado, aquí cambia de signo, y sumamos el primer término, se elimina, de esta suma resulta simplemente x al cuadrado, y bajamos del siguiente término, x al cuadrado para x, se puede continuar dividiendo, esto es simplemente x. X por x es x cuadrado, aquí la escribimos con signo opuesto, x por 1 es x, y aquí escribimos con signo opuesto. Eliminamos la variable x cuadrado, de esta suma resulta 2x y bajamos del siguiente término, menos 1. Luego verificamos si podemos seguir dividiendo, efectivamente se puede, y multiplicamos por 2. 2 por x es 2x, aquí cambiamos de signo, 2 por 1 es 2, aquí cambiamos de signo, menos 2. Simplificamos la variable 2x y nos queda como residuo menos 3. Menos 3 ya no puede dividirse para este divisor. Entonces debemos añadir una fracción cuyo numerador sea el residuo y cuyo denominador sea el divisor, x más 1. Si hacemos un pequeño cambio, más por menos es menos. Entonces podemos colocar el signo menos ahí. Entonces, esta fracción viene representada por este cociente, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Colocamos eso en lugar de esta fracción y de esa manera empezamos a integrar. Tenemos la integral de x al cuadrado más x más 2
menos 3 que divide para x más 1 multiplicado por el diferencial de x. Tomamos las tres primeras integrales, eso es x al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 más 2x. Y la última integral la voy a escribir aparte, sería menos 3 sale fuera de la integral, de 1 sobre x más 1 de x. ¿Sí? Esta es la integral de un logaritmo. Y escribimos lo siguiente, x al cubo sobre 3 más x medio sobre 2 más 2x menos 3 por el logaritmo natural en valor absoluto de x más 1 más c. Y ese es el resultado de esta integral. Continuamos ahora con la pregunta número 5. Vamos a integrar esta fracción que tenemos en el integrando. La fracción tiene como exponente más alto en el numerador a 4, en el denominador tenemos un 3. Dado que este exponente es más grande que el de abajo, tenemos que ejecutar una división. Por lo tanto, tenemos que dividir y a la cuarta menos y cuadrado menos 1 para y cubo más y. Esto es y por y cubo es menos y cuarta, y por y es y cuadrado, cambiando de signo menos y cuadrado, simplificamos la primera, sumando tenemos menos 2y cuadrado, bajamos del siguiente término y verificamos si podemos seguir dividiendo. Efectivamente no se puede, entonces añadimos una fracción. En el numerador colocamos el residuo y en el denominador el dividendo. Este cociente es equivalente al integrando. Entonces vamos a escribir la integral indefinida de y más menos 2y cuadrado menos 1 dividido para y cubo más y, multiplicado por el diferencial de y. La primera integral es y cuadrado sobre 2 más la integral de menos 2y cuadrado menos 1 dividido para, vamos a factorar el denominador, eso es y por y cuadrado más 1, multiplicado por el diferencial de y. Para esta fracción que está en el integrando, vamos a hacer la suma de fracciones parciales. Escribimos la fracción, en su denominador tenemos estos dos factores, y esos dos factores me definen una suma de dos fracciones parciales. En el primero escribimos y en el segundo y cuadrado más 1. En el numerador del primero colocamos una a, y en el siguiente colocamos by más c, dado que la expresión del denominador es cuadrática. Entonces, vamos a sacar el mínimo común múltiplo, que es y por y cuadrado más 1, y en el numerador colocamos los términos correspondientes. Aquí tendríamos a que multiplica y cuadrado más 1, más paréntesis by más c que multiplica a y. Escribimos de este lado la misma fracción, y el denominador resulta ser idéntico al que tenemos aquí en la derecha. Simplificamos los denominadores, y en cuanto al numerador, tenemos que es igual a multiplicado por y cuadrado más a más by cuadrado más cy, y sumamos los términos semejantes. Esto es a más b multiplicado por y cuadrado más cy más a. Si ordenamos esta expresión, tendríamos que menos 2y cuadrado más 0y y restado menos 1. Comparando término a término, notamos que a más b es igual a menos 2, c es igual a 0 y a es igual a menos 1. Reemplazándolo aquí, tenemos que menos 1 más b es igual a menos 2, por lo tanto b es menos 2 más 1, eso es menos 1. Escribimos aquí, como a es menos 1, tendríamos menos 1 sobre y, más b es menos 1, es decir, también escribimos menos y sobre y cuadrado más 1, y dado que c es 0, simplemente no lo escribo. Esta suma de fracciones parciales la voy a escribir en lugar de que el integrando. Entonces tenemos y cuadrado sobre 2 más la integral de menos 1 sobre y menos y que divide a y cuadrado más 1 multiplicado por el diferencial de y. La primera integral es un logaritmo, es decir, menos logaritmo natural de valor absoluto de y menos la integral de y por diferencial de y cuadrado más 1.
Para poder resolver esta integral, vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Vamos a llamar u al denominador, es decir, u va a ser y cuadrado más 1. Derivando tendríamos que du es 2y diferencial de y. ¿Sí? Si escribimos el 2 en el denominador de u, tendríamos que esto equivale a y de y, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Vamos a cambiarlo por un du medios. Y el denominador es u. Con eso ya podemos tomar la integral. Eso es y cuadrado sobre 2 menos logaritmo natural de valor absoluto de y menos el u medio puede salir de la integral de du sobre u. Esta integral es el valor absoluto, el logaritmo de valor absoluto de u, y tenemos el y cuadrado sobre 2 menos logaritmo natural de y menos un medio del logaritmo natural de u, pero u es y cuadrado más 1. Entonces tenemos valor absoluto de y cuadrado más 1 más c. Y hemos terminado el ejercicio.